Vamos con el Tata Martino, ¿les parece? Profe, ¿qué ha estado sucediendo con México? Porque ya no es tan dominador en su confederación como antes, ¿no? Bueno, esto es algo que nosotros a partir del segundo año ya comenzamos a hablar con la gente que correspondía de todas estas situaciones, de las características de cómo era el torneo, de las mayores o menores posibilidades que se le daban a los jugadores de fuerzas básicas, las pocas posibilidades que tenían, inclusive después de hacer campañas importantes con diversas categorías de selección nacional. Bueno, las cantidades de extranjeros, las pocas posibilidades que tenían los futbolistas nacionales de salir a Europa. Todo un poco dentro de un análisis que hacíamos de tiempos anteriores, ¿no? Inclusive entendiendo qué pasaba cuando la cantidad de extranjeros era menor y había 7, 8 jugadores en campo mexicanos por equipo en cada partido. Indudablemente para una selección que en cada convocatoria tiene alrededor del 60% de los futbolistas convocados que juegan en el medio local, la fortaleza de la liga seguramente ayudará al proceso de selección nacional. Cuanto más posibilidades tengan los jugadores jóvenes, mayor alimentada va a estar la selección nacional. A la luz de lo que va sucediendo, uno va viendo que hay una liga muy cerquita como la MLS, donde los futbolistas cada vez emigran mucho más a Europa y los tiene jugando en los mejores equipos de las mejores ligas de Europa. Hay ciclos que se siguen repitiendo en México. México tiene un montón de componentes alrededor del fútbol y hay que ver si todos los componentes comparten estas opiniones, esta sensación de alarma, si hay deseo de que esto, incluso deseo de que esto mejore, ¿no? Sí, es decir, sí. me parece que como no existe en otros países, hay mucha gente con mucha incidencia. El nivel de la polémica o el camino de la polémica parecería empezar y terminar en el entrenador de turno, ¿no? Y creo que es mucho más profundo que esto. El fútbol mexicano tiene muchos componentes, hay mucha gente que participa y mucha gente que tiene intereses. Bueno, tenemos que entender por qué Diego Lainez vuelve a México con 21, 22 años, Es cierto, por qué este chico Santiago Muñoz vuelve a México con 20 años o 21 años. Muchas veces se habla de futbolistas que con poca edad o sin jugar casi en primera van al fútbol europeo y pocas veces se encienden las luces de alarma cuando esos futbolistas a los 2 o 3 años están de vuelta en el mercado mexicano. Es decir, yo creo que hay muchos elementos a tener en cuenta y la diferencia notable que hacen jugadores como Edson Álvarez o ahora lo más reciente como César Montes, donde hay jugadores que están formados, donde hay futbolistas que están sólidos, que están para salir al exterior y se pueden sostener. Bueno, palabras que le dio a Tommy Argüelles en YouTube. El Tata Martino. Hay algunas frases que deja ahí el Tata Martino que son ciertas, son valederas. Tarde, porque podría haber dicho antes, por ejemplo, el camino de la polémica parecería empezar y terminar con el entrenador en turno. Siempre pasa eso en México. Siempre. Sea extranjero o sea mexicano. Martino dice sobre las críticas recibidas en el proceso anterior, también lo entendemos. No se encienden las alarmas cuando los jóvenes a los 2 o 3 años, y ahí pone ejemplos, regresan a México después de ir a Europa. Y algunos juegan muy poco
y otros casi no juegan. El caso de Santiago Muñoz. Gerardo Martino habla también sobre lo que le falta a México para sobresalir. ¿Qué es lo que más te llamó de la atención, Mauricio? A ver, José Ramón, a mí lo que me sigue llamando la atención de Gerardo Martino es su congruencia. Siempre fue congruente Gerardo Martino. Sí. Y lo que dice ahora es real, todo es real. En ningún momento dijo una mentira. Y si ha habido un técnico en selección mexicana que buscó el acercamiento con los dueños de los equipos del fútbol mexicano en una asamblea de dueños, fue el propio Gerardo Martino. La realidad es que en estas declaraciones, como las que hizo hace unas semanas el propio Tata, me parece que no descubre el hilo negro y nos dice algo que nosotros sabemos desde hace muchos años. Sí me llama la atención que Gerardo Martino ha sido un entrenador que se ha caracterizado por no hablar de sus trabajos anteriores, y de la selección mexicana ha hablado en distintas ocasiones. Sí. A mí me queda claro. Esto es quizá lo que más ha hablado. A mí me queda claro que Gerardo Martino se fue muy dolido. Sí, así es. Si no con el fútbol mexicano y el entorno, sí con los directivos. Y Bueno, con John de Luisa. Con el entorno, con el fútbol mexicano y con los directivos. Hay que recordar el regreso, cuando regresó de Qatar, que lo dejaron solo en el aeropuerto y pareció, además, se convirtió en el villano favorito. Es decir, pusieron la única cabeza que se expuso en todo lo que fue este fracaso del fútbol mexicano fue la de Gerardo Martino. Yo sigo pensando que es, además de congruente, un buen entrenador de fútbol, muy bueno. Sigo pensando que el fútbol mexicano lo desperdició. Sigo pensando que él cometió errores muy, muy graves. Sigo pensando que tiene... Le tocó también 2 años muy difíciles la pandemia. Sí, la pandemia, de acuerdo. Y le tocó una enfermedad. Sí, una que operación fue del ojo. deteriorando también su salud. Y bueno, al final él dice, y tiene razón, el fútbol mexicano está lleno de intereses. Más intereses comerciales que deportivos. Así es. Pero nada más el fútbol mexicano está lleno de intereses y él no tenía interés con todo lo que cobró aquí también. O sea, no, bueno, cobró millones de dólares, es el que más ha cobrado en la historia. ¿Qué querías con, que no con cobrara? la selección nacional. Él, Estoy diciendo, él es como, el que, él como yo no sé si cualquier traiga empleado, línea como otras él como veces, cualquier, pero hoy vienes aquí a tratar como, de defender algo indefendible, él como cualquier Mauricio, empleado, perdóname, Jorge, perdóname. él como cualquier empleado... ¿Me dejas acabar? Porque yo te dejé hablar por completo. Si tú tienes algún interés y no me dejas hablar, es ya tu problema, no es el mío. ¿Ok? Bueno. No te enojes, Pietra. No me enojo, pero me llama la atención. No te enojes me llama la esta pluma es ligera, ¿eh? ¿Qué te llama la atención? Y qué bueno que no traes botella de agua. Que lo primero es a defender al Tata Martino. A mí me hubiera gustado que para hablar así del fútbol mexicano lo hubiera dicho desde que se dio cuenta de esto, porque él dice que al año, a los 2 años, se lo dijo a los dueños. Y se lo dijo a los dueños. Sí. Yo me vine a enterar como 1 mes antes, 2 meses antes de que arrancara la Copa del Mundo, esta idea que el Tata Martino tenía. Punto número 2, si de intereses hablamos, pues él también tenía cierto interés al grado de que cobró lo que cobró y ya que se va, entonces, o poquito antes de que empezara el Mundial. Pero lo que él dice, Pietra, ¿tú crees que él miente en lo que dice? No miente. A ver, lo que te está diciendo José Ramón, ¿qué? a él lo buscaron. Y cuando una empresa busca a alguien para que trabaje con él, estoy totalmente de acuerdo. Por pone eso él sus condiciones. Arranqué diciendo que si es el único fútbol en el mundo que tiene esos intereses o que los directivos tú estás mandan, hablando de lo que él cobraba. Hacen. No, a bueno, ver, es un fútbol sui generis, ¿eh? Espérate es un fútbol sui generis. Es que me un llama fútbol, la atención es un que ahora fútbol raro haya gente que venga a defender. No, pero no tenemos línea. ¿De qué línea voy a tener yo? No, estoy hablando de Mauricio. No, Mauricio tampoco tiene dijiste línea. que hubo cosas que estuvieron mal. Yo acá escucho a Mauricio, no encuentro ningún momento ¿qué gano defendiéndolo? Que hubo cosas que ¿Qué gano defendiéndolo según tú? ¿Me dejas acabar? ¿Cuál es mi interés? Me dejas. Bueno, nada más te pido lo claro. No lo sé. No lo sé si tienes línea. Termina. Línea. Entonces, ¿para parte de quién? Caramba. Pietra, termina. No, que hable. No hay ningún problema. ¿Le dejas que hable. Que termine. Termina, Pietra. Bueno, entonces. Haznos ese favor, Pietra. Termina. No, ok. Venga, Pietra. Venga. Lo que quieras. Si me haces el favor, entonces eres libre. Acabé. Bueno, nada más, gracias. Pietra. Nada más recuerden que ha sido el máximo fracaso de México en una Copa del Mundo desde 1994. Y ahora vienen aquí algunos a defenderlo y a decir que hizo todo bien. O sea, el único culpable de ese fracaso fue el entrenador, no estoy el diciendo señor eso, Gerardo Martino. pero como no me dejan acabar de hablar... Y termina de hablar. No, está bien, no pasa nada. Ahora, no te enojes, termina. Yo estoy seguro, lo único que todo este tipo de situación ha provocado también que él ha tenido desde el comienzo una dificultad, porque no es mexicano. Claro.
Y eso, perdóname, yo no sé si se trata también de ti, Pietra, no te quiero acusar sin fundamento, pero a lo mejor tienes una imagen como la que tiene, o un pensamiento como el que tiene Hugo Sánchez, que tiene que ser un entrenador mexicano, y si no es mexicano, pues no te gusta. No, para nada, porque yo, siendo que no es un tipo que me agrade mucho, reconozco en Ricardo Lavolpe el trabajo que hizo con Selección Mexicana, que honestamente en su momento fue muy bueno. O sea, para mí no tiene nada que ver si es extranjero o si es mexicano. Pero sí me hubiera gustado un poquito más de que se hubiera involucrado el Tata Martino con los temas de selección, Sí. porque me da la impresión de que se va muy dolido y de que está hablando al tiempo, muy a la ligera. Y lo hace muy bien con nuestro compañero que hace muy buen trabajo ahí en YouTube, Tommy, pero a mí me parece que sí, como todos los que se van de aquí, terminan hablando a destiempo y enojados por lo que sucedió. Bueno, muy bien. Hemos Ahora, escuchado a Pietrasanta. Lo quería, libertad de expresión, aquí la tiene Pietra. Bueno, para ver, José Ramón, pero aquí lo importante es aprender. Voy a saludar a Jorge Ramos. Sí, primero. nada más ¿Te rápidamente. parece? Lo importante es aprender de los errores que se cometieron. El Tata Martino también fue un error del fútbol mexicano. El Tata cometió muchos errores, pero también el Tata apunta muchas verdades. Claro. En las que hay que seguir trabajando. Tata se equivocó acaba de decir también en la Mauricio, convocatoria descubrió final. el hilo negro. Todo esto, el problema es que lo sabemos y no se actúe. Todo bueno. esto que dice, lo sabemos pero y no tiene lo ahorita razón. lo han dicho todos. Pero tiene razón. Es que yo creo que no escuchaste. No descubrió el hilo negro, fue lo que dije. Ah, bueno. Vamos a presentar a Jorge Ramos, o que sea, está... a eso A me ver, refiero. Pietra, A eso me refiero. ¿me permites presentar Si a quieren, Jorge le Ramos? preparamos un cronómetro a ustedes dos. Tu compañero, Como quieran. Jorge Ramos, ¿cómo estás? Saludos Saludos a allá en mi Miami. tocayo. Saludos. ¿Está enojado Pietra? Hola José, el saludo para ti, para David, para Mauricio, para Jorge, que está muy enojado hoy. A ver, me parece que el foco de las declaraciones del Tata Martino deben de estar en qué es lo que necesita hacer el fútbol mexicano para mejorar. Y yo creo que es válido que un hombre que estuvo ahí alrededor de 4 años hoy diga, ya sin importar si lo debió decir antes o lo dice ahora, el tema es que lo dice y coincide con mucho de lo que dice José Ramón Fernández, de lo que dice David Faitelson, de lo que dice Jorge Pietrasanta, de lo que dice Mauricio Imay y de lo que he dicho yo. O sea, coincide, pero el tema es que él ha estado adentro de la cocina, mucho más que nosotros. El que estuvo más cerca de nosotros seguramente es Mauricio, que siguió a la selección mexicana. Yo creo que más allá de que se equivocó, no hay dudas, de que hubo muchas cosas que no gustaron, es entendible. El hombre está dando un diagnóstico. A él ya no lo beneficia en nada ese diagnóstico. Pero escúchenlo, porque lo único que él trata es de decir algo para que el fútbol mexicano se ayude. Y la realidad es, como él también lo dijo, que desde que se fue y ahora la llegada de Diego Coca, que yo haya visto, no sé si ustedes vieron algún cambio, está todo igualito. Igual. Fue un fracaso Igual. y se inició un nuevo ciclo. Está todo igualito. Sí, Nada ha todo igual. cambiado. Nada Ahora, ha hay, cambiado. fíjate que son las cosas, Jorge, José Ramón. Hay incluso, hoy leía yo algunas expresiones en Twitter de periodistas, ni siquiera de aficionados, periodistas que dicen que el Tata Martino entregó el partido contra Argentina. No, que eso lo son vendió tonterías. el partido bueno, con Argentina. no, Eso se falta me hace de así O sea, una tontería estupidez de ese tonterías. tamaño, ¿no? No. ¿Cómo puedes, por ahí. cómo puedes Es dudar de la terrible. capacidad De 10 profesional? partidos le gana 9. Terrible. No, estoy de acuerdo, José Ramón. Ahora, nos puede gustar o no el Tata Martino, le puede gustar o no a Pietrasanta, pero es un buen entrenador de fútbol. Le fue mal con la selección mexicana de fútbol. Punto. Y cometió errores y tiene responsabilidad del fracaso, por supuesto. Qué bueno que lo pero dice, don señalarlo Mauricio, a él porque como el caramba. principal responsable, No. me parece Es que parte eso del problema. es parte. Pero es sí parte. tiene mucha A ver, Jorge, responsabilidad. Pero No, ¿qué? No estoy de acuerdo con Jorge, Pietra. cuando Tiene él habla mucha de los responsabilidad. futbolistas Empata. mexicanos que Ustedes van a tienen Europa y razón. regresa, ¿tiene o no tiene razón? Claro, tiene ¿Tiene razón. o no tiene razón? Claro que tiene razón. Cuando Los él intereses dice, no tienen mientras razón. que Estados Unidos los manda y se quedan allá. Claro. ¿Tiene o no tiene razón Claro. de los La cantidad de intereses? extranjeros. O sea, olvidémonos de lo que hizo bien o mal. La cantidad de extranjeros. Entonces, el tema es que alguien más te lo está diciendo. No a Jorge, a mí, a José, a David o a Mauricio. Se lo está diciendo a los directivos. Cambien, yo ya pasé por ahí, sé lo que hay. Cambien, no voy a volver.
cambien, no para mí, supuestamente el Tata, pero cambien. A mí me parece... Por eso habla de encender las alarmas. No, y a mí me parece muy positivo que hable, a pesar de que en esta mesa hay gente que Bueno, diga, como que dice hable, que exponga, aprendamos de los perfectamente errores. Jorge Ramos, él estuvo metido Claro. en la cocina, era el chef de la selección De nacional. acuerdo, pero también Exacto. en los últimos tiempos ha habido jugadores mexicanos que se van y se mantienen allá y tienen éxito. Bueno, Pero eso- ¿cuántos, Pietrasanta? No, bueno, ¿Cuántos? pero también los ha habido. El Chucky Manuel Lozano, Guardado que- se fue de la edad del Eso ya Lainez, estaba, y ya estaba. lleva más de Y esos, 500 partidos esos en fueron Europa. titulares con Martino. Eso ya estaba. Esos Ahora, fueron Pietra, titulares. tú puedes Tata México. puedes criticar al Tata Martino, pero no me digas que el fútbol mexicano no tiene problemas graves de exportación. Yo Le no he cuesta dicho mucho otra trabajo cosa. al jugador mexicano. Por eso digo que si todo esto que dice, lo del hilo negro, que se molesta que lo diga, pero él lo dijo, ya lo sabemos, ¿por qué no se actúa? Bueno, Es todo lo que digo. sí. Y Porque sí tiene tus mucha queridos directivos responsabilidad no de este actúan, fracaso. no actúan. Mucha. Los directivos mexicanos no actúan. Así de los fácil. dueños de clubes del fútbol Los mexicano, dueños de clubes. porque no para son ser directivos. exactos. Bueno, no son directivos. Son dueños, son los- dueños. Son los Y dirigentes también, del aquí fútbol el Él problema- dirigió en Barcelona. Aquí el problema- Hay mucha corrupción allá, sabemos lo del arbitraje, lo ponen como exclusivo de México. En Italia. Hablemos ha habido de la muchos selección problemas Aquí el de problema es que directivos cada y de 4 años, bueno, cada pero 4 no es años es lo exclusivo mismo, de nada más que el México. nombre del técnico. es Aquí no, distinto. no hablamos del Eso es. Tata Martino como corrupto, hablamos como... No, de lo que fracaso él del dice técnico. y lo que habla, que tiene mucho que ver los directivos. Pero del pareciera fútbol que estás mexicano. defendiendo